Bien, buenas tardes. Ahora con este tema, artículo tercero y 73 de la Constitución mexicana. Haciendo el análisis de la política y legislación educativa en México, vamos a revisar los asuntos más particulares en estos temas. Aquí nos pide analiza la información planteada en tu guía desarrollada de temas del tema uno y elabora un análisis mediante el estudio de caso que plantea comentar si dichos artículos requieren contener más adecuaciones para beneficiar a la educación. Preguntas a contestar en el anexo número uno. ¿Cuál es el anexo número uno? Está hasta abajo de tu planeación. Aquí está. Simplemente tendríamos que contestar por el artículo mexicana y esa sería la tarea. El trabajo número 2 dice analiza la información de los temas de la política y la legislación educativa en México y analiza mediante un ensayo analítico de una cuartilla para dar tu opinión sobre si han sido de éxito y las adecuadas para el México moderno, ¿no? Dando formalidad a su trabajo con las reglas específicas para ese tipo de documento. Finalmente hablamos de los puntos 2, 3, 4, que es la Ley General de Educación, Ley Reglamentaria en el artículo quinto, Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Es lo que nos piden este trabajo, es elaborar el ensayo para decir si son adecuadas para este México moderno y pues nada más es generar tanto la bibliografía como buscar otro compendio, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar ahorita un resumen del artículo tercero y 73 para no analizarlo todo. Hay ciertos cambios que son los importantes en esta administración, realmente son los que nos interesan. Conocerlos a fondo, bueno, pues nos llevaría un poco más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues ya busqué un resumen propiamente del artículo tercero, cuáles son sus modificaciones y la razón de ser de estos cambios, ¿no? Bien, pues, ¿por qué inicia, por qué se tiene en cuenta este cambio? Aquí lo tengo, mira, por ejemplo, tengo el compendio, las reformas del artículo tercero constitucional de 2013 y 2019. ¿Continuidad o cambio de rumbo educativo? Ahí está la pregunta. Es de Jesús Adolfo Trujillo Holguín. Pues aquí no se presta al debate ni a los comentarios. Incluso, bueno, los comentarios serían si son los adecuados, ¿no? Si nos ha beneficiado en el ramo educativo, pero no con la crítica de querer hacer algo, porque, bueno, pues son artículos que ya se promulgaron. Durante este periodo 2013 a 2019, en el artículo tercero, ocurrieron 3 modificaciones en el artículo, de los cuales han tenido implicaciones radicales para el sistema educativo, pues no solamente hubo cambio de concepto, sino que introdujeron nuevas ideas sobre el funcionamiento y enfoques de la educación en el país. En este trabajo vamos a recopilar pues, lo más importante de las reformas del 26 de febrero de 2013, de Enrique Peña Nieto, y 2009 ocurrió en la administración federal encabezada por Andrés Manuel. Yo creo que nos iremos más por el segundo, más esa situación. Y bueno, pues vamos a checarlo en este brevario, en este resumen que nos ejemplifica este investigador, esta persona, ¿no? Bien, a manera de introducción, bueno, la introducción vamos a ir directamente a los cambios, ¿no? La reforma constitucional en 2013, esta no la... Bueno, es como cultura general, yo lo digo, ¿no? Es cultura general, nos podría servir para hacer lo que queremos, pero nos vamos a ir directamente a los cambios últimos o más modernos, porque pues hay la opinión distinta, ¿no? De las modificaciones en materia educativa, que para muchos es obvio. Sin embargo, pues mientras los docentes y el alumno en general, debo decir que serán buenas las recomendaciones o modificaciones
siempre y cuando pues velen por los intereses de ambos, ¿no? Más en el sentido de que pues yo me encuentro trabajando para el gobierno estatal, entonces yo tengo que ser muy consciente de estos cambios, ¿no? Vámonos directamente, teóricamente está en la página 19, voy a compartir este link en los comentarios de Classroom para que lo puedas analizar si es tu parecer aquí de manera más rápida, ¿no? Aquí le ponemos resumen de reformas, dos puntos, nada más mientras escriba porque esta máquina ya está dando las últimas. Igual organizo una rifa, ¿no? Para comprarme una máquina. Bien, pues bueno, vámonos en directo en materia de los análisis. El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la 11ª reforma de este artículo tercero constitucional, misma que dio respuesta a uno de los compromisos más importantes del presidente en su proceso electoral. Apenas transcurrieron unos días de su toma de protesta cuando firmó el acuerdo para derogar la reforma de 2013, pues anteriormente había señalado la mala llamada reforma educativa y se hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional, ¿no? Al momento de esta aprobación se generan opiniones que continuitista con respecto a un rumbo educativo diferente. Los párrafos y fracciones derogadas a la introducción de otros elementos y conceptos agregados en los párrafos modificados nos permite deducir que en realidad se trató de una contrarreforma que frenó la tendencia y orientación a la administración federal pasada, ¿no? El proceso de discusión legislativa, como tú bien lo sabes, pues es un procedimiento que se debe realizar en esta Cámara de Diputados. Y bueno, pues tendríamos que mencionar que esos procesos se discuten en el Pleno para ser autorizados, ¿no? Habla de situaciones que conllevaron a este cambio, habla definitivamente en qué momentos se vivieron históricamente al pronunciar estos cambios, ¿no? Ejemplo, aquí el proceso de elaboración de leyes secundarias es muy distinto y durante los meses de julio de 2019 una consulta ciudadana bajo la denominación Forma Secundaria Educativa. ¿Qué normas? Donde se escucharon propuestas de ciudadanos y especialistas en el tema. Con 5 normas, bueno, hicieron modificaciones a la Ley General de Educación, Ley para el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación, Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología. Esos fueron los cambios que se realizaron en esta petición ante la Cámara de Diputados. Bueno, pues cambios profundos. En total tenemos los siguientes, dice ahí. Ahora se suscriben los que cambiaron. Por ejemplo, cuando hablamos de un documento oficial en Gaceta, te ponen el cambio, pero hacen referencia a que este artículo se refiere completamente, no de, vamos a decir, no, sino de fondo, en el que ellos proponen un cambio distinto. Primer cambio: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Es el primer párrafo que se modifica. No entramos a detalle en discusión de que si fue correcto o no fue correcto. Simplemente la tarea de nosotros es verlos, conocerlos, estas modificaciones, y dar nuestra opinión de si efectivamente han funcionado, ¿no? Entonces nos dice: al separarse la nueva concepción de la educación de esta idea del párrafo, queda derogado en la reforma 2019. Lo mismo ocurre con el último inicio de la fracción constante y el máximo logro académico de los educandos. En estos párrafos de texto constitucional se abandona la idea de que la calidad educativa significa que los estudiantes obtengan buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Ya
sean en las que se elaboran a nivel nacional o las de carácter internacional. Sí estoy de acuerdo porque el hecho de que tú tengas un resultado académico, una prueba de medición censal, eso no significa que seas mejor persona o menos persona o más alegre o más triste, eso no nos determina, ¿no? Entonces creo que está mal redactado. El tercer elemento derogado es la fracción tercera que incorporó los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional. Se trató de una medida que, aunque señalaba que haría con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de educación, al expedirse la Ley General de Servicio Profesional Docente, las nuevas contrataciones quedan sujetas a la incertidumbre laboral, pues la permanencia en el empleo dependía del desempeño de los exámenes. Bajo las nuevas reglas podrían ser despedidos en cualquier momento si no obtenían los resultados esperados en un proceso que ofrecía muy pocos elementos acerca de las competencias profesionales que de un profesor dentro del aula. Bien, en esta parte digo, ¿por qué decir esto? ¿Por qué modificar esto? Bueno, a mí me queda claro que un proceso de ingreso a la educación no es como ir a un trabajo cualquiera, digo con todo respeto a las profesiones y a los trabajos que existen en el medio, porque no estoy haciendo un auto, ¿no? Yo no construyo autos, yo educo a personas, yo cambio el chip de las personas para que sean más eficientes, sean más felices, se desarrollen en pleno o en plena facultad de todo lo que ellos necesitan para vivir. Así de fácil, ¿no? Yo lo concluyo. Hubo la necesidad de quitar el INE, primer punto. ¿Por qué? Porque el INE, si te permitía la entrada, no te aseguraba una basificación. Ley General de Servicio Profesional Docente, ahora la nueva modalidad de contratación, créanme, es más compleja. Sí, es de más calidad. Gracias, lo agradezco, porque no cualquiera va a entrar, es decir, tienes que hacer un anteproyecto, una carta de aceptación, una certificación en planificación didáctica, un nivel de inglés por lo menos en A2 para cualquier asignatura. Ya cuando hablamos de docente de inglés, bueno, una certificación superior o las de Cambridge, ¿no? En su defecto. Pero el perfil debe de estar. ¿Qué nos significó esta parte, esta medida de no ser un... ¿Cómo vas a descalificar algo que ni siquiera le has invertido, ni siquiera has capacitado para preparar? Después de capacitar, bueno, entonces sí habla de una preparación para un examen, pero al pasar el examen, aumentales el sueldo, ¿no? Aumentale las prestaciones. Bueno, hay muchos temas de debate, la verdad es que la política y estas situaciones son de mucho debate, ¿no? En el artículo 53 de la mencionada ley se estableció que en el caso de que el personal no alcance un resultado suficiente, en la tercera evaluación se le darán por término los efectos de nombramiento correspondientes sin responsabilidad para la autoridad educativa o organismo descentralizado según corresponda. Híjole, esto del tema del gobierno pasado, pues imagínate la trascendencia vamos a hablar de 40 años de trabajo continuos, pues es un docente que ya no se preparó, que no es habilidoso. Imagínate que lo dejes en el abandono después de entregar su vida al magisterio. Creo que la idea de estos amigos era hacer una limpia, privatizar la educación y solamente contratar a los les pagaran los particulares, ¿no? Ese era el desenlace de las escuelas de tiempo completo. La misma SEP, bajo la nueva administración, reconoció que el clima de conflictividad que generó la reforma 2003 en este aspecto trajo efectos negativos tanto para el sistema educativo como para el trabajo docente, dado que el magisterio se convirtió en una profesión asediada, el malestar, la demostración, desmoralización y la zozobra se establecieron en nuestras escuelas. Claro, hubo muchísimas protestas, ¿no? Bueno, la reforma del 2019 saca de texto constitucional toda referencia al concepto de permanencia y junto a la fracción tercera queda sin efectos, asumiendo una nueva postura con respecto al trabajo docente. Desde el nivel inicial hasta la superior. Aquí está, muchos de nosotros no conocemos esta parte
Digo, los noticieros apenas se están dando cuenta de que ya hubo la propuesta. Esto ya estaba considerado, esto forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico que en México ya se trató. En algún momento la educación superior va a ser gratuita y obligatoria y proporcionada por el Estado. ¿Vale? Estos dos extremos del sistema educativo no aparecían en el texto constitucional, ya que contemplaban únicamente la educación preescolar y la media superior. Específicamente no se establece que vaya a universalizarse dado los actuales porcentajes de cobertura que tiene el sistema educativo nacional, pero sí señala que es una obligación para el Estado impartirla, ¿no? La educación inicial la señal se introduce un párrafo que redunda con disposiciones que aparecen en las fracciones 1 y cuarto, laicidad y gratuidad, que tiene por objeto ampliar los elementos filosóficos que han orientado a la educación pública a lo largo de la historia y que ahora establece. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Bueno, agregaron 2, 3 conceptos: inclusiva, laica ya estaba, gratuita ya estaba, pública ya estaba, inclusiva no estaba, lo agregaron, ¿no? Bien, en la nueva definición acerca de la figura del maestro se introduce una conceptualización que no se había tocado en la historia del artículo 3. Es un párrafo como sigue: las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, evaluaciones diagnósticas para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Al final yo no la conozco, digo, llevo pocos años en el medio, 6, 7 años trabajando en esto, pero mi cargo me obliga a conocerlo. El asunto aquí es que esta área de formación y capacitación, la verdad es que si tú abres la página de formación continua de educación básica, la verdad está bien pobre, ¿no? No hay esa comunicación, esa contratación de que tiene incluso, por ejemplo, media superior. La plataforma de profesionalización docente de media superior, nada más y nada menos que participan instituciones o institutos también educativos, por ejemplo el COSDAC, ¿no? El Sinvestar o el Investar es el que participa también, el Politécnico, ¿no? Y ya muy de bajo nivel, pues bueno, vamos a hablar de México X, que es una plataforma gratuita, pero tienen más estructura. En ese sentido, educación básica, lamentablemente, pues digo, yo lo puedo decir con todo respeto, no me gusta la política, pero bueno, son cursos muy simplistas, muy minimalistas, muy de, pues bueno, pues para ver si puedo con esto ya mejorarme un poco. No, la verdad es que tenemos que cambiar esa parte y el resultado de la profesionalización está excelente, nos obliga a ser mejores, pero después de ser mejores, ¿por qué no pensar en el aspecto económico, no? Digo, con todo respeto, ¿no? Bien, el valor de la evaluación como proceso de mejora no se desestima, pero se estipula que debe de ser carácter diagnóstico, lo cual perfectamente es entendible si el discurso que asume la idea de evaluar para mejorar, y no el anterior carácter punitivo de la evaluación con consecuencias de la función de los profesores. Pues la reforma 2013, el programa de carrera magisterial que se creó a partir del Acuerdo Nacional sobre la Modernización de la Educación Básica. Sobre el nuevo programa se asentó que, aquí viene el bueno, la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros y maestros en funciones de docente, directiva y de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y coordinación con las entidades federativas. Su implementación conforme a los criterios de educación previstos en este artículo. Cuando le llaman carrera de maestras y maestros o el sistema de carrera de maestros, simplemente eran los medios y las formas para ir ascendiendo de puesto. Esto no ha cambiado, esto sigue igual. Más bien, pues yo lo hubiese querido ver a razón de mayores prestaciones y sueldos, ¿no? Si hay más exigencia, si te piden más capacitación, págales igual, ¿no? Ejemplo, en Inglaterra un docente mínimo de maestría para arriba no puede dar clases si tiene menos educación, pero los docentes de nivel básico, pues sí te ganan los 30,000, 35,000 pesos
a pesos mexicanos, ¿no? Allá son, pues, creo que son euros, no sé qué cosas sean por allá. Entonces hubo un cambio de fondo en la percepción y se estima el trabajo docente. Igual es criticable que aparezcan aspectos laborales en la norma educativa, como ocurrió en el 2013, siendo que estos pudieran desglosarse directamente en una ley secundaria. Si la ley del sistema de carrera de maestros y maestras, que actualmente está en proceso de elaboración, remite nuevamente a que los profesores sean considerados un régimen excepcional laboral, estaremos repitiendo los mismos errores del pasado y aun y cuando el artículo incluya condiciones bondadosas para los maestros. Es cierto, estamos volviendo a sumar lo mismo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, dice los criterios y orientaciones que aparecen en el texto principal se detallan en la educando, educación de las personas adultas y educación indígena, inclusivo, eliminar barreras para el aprendizaje y la inclusión intercultural, inclusión social, integral, educación para la vida, de excelencia, máximo logro de aprendizaje de los alumnos y gobiernos de la República, ¿no? Bueno, pues eso está genial también. La parte quinta tuvo una modificación en la que se pasa del tema de la educación inicial y superior al apartado principal de la fracción décima para dejar exclusivamente el tema de desarrollo científico y tecnológico. Bajo esta estructura la fracción está reglamentada con la Ley General de la Ciencia y Tecnología que actualmente está en proceso de construcción. Modificaciones, nos dice, ya hablamos del valor de la admisión, promoción y reconocimiento de maestras, maestros y directivos para los procesos, pero no cambia en algo sustancial, ¿no? Por ejemplo, el nuevo INE, que tiene aún denominación, tendrá funciones que corresponden con una concepción más amplia de la educación. Bueno, eso fue en 2013, se creó el INE, Sistema de Mejora para la Educación, le corresponderá realizar estudios, investigaciones especializadas y también evaluaciones. Bueno, eso fue lo que quedó, lo que se llamaba el INE, ahora ya cambió, ¿no? Antes de terminar la conclusión, al igual que las disposiciones sobre el sistema de carrera de los maestros y maestras, llama la atención que se haya incluido en la fracción novena aspectos que pueden desarrollarse en una ley secundaria y que por tanto no justifica la norma educativa, aparezca hasta el procedimiento para la integración del nuevo organismo, pues es muy probable que al paso de los años se deba realizar cambios o ajustes que son más ágiles si se delimitan fuera del artículo tercero, ¿no? Bueno, pues de manera general, pues son los cambios, pues él hace una reflexión, ¿no? Entonces, yo me quedo con la del 2019, aunque no tiene definidos sus alcances en las leyes secundarias, al menos se ha generado un clima de estabilidad en el magisterio y despierta la esperanza en que las condiciones serán mejores. El desafío es que los actores políticos logren establecer directrices para un sistema educativo no de mayor calidad ni de excelencia, sino mejor para todos los mexicanos. Claro, pues adáptate a lo que tienes, ¿no? Bien, pasamos entonces a estos cambios que surgieron en el artículo, pues aquí menciona el 3173, nos interesa el 73. El senador Emilio Álvarez y Casa planteó modificaciones, no fueron aceptadas y el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados en sus términos. Ah, caray, aquí propuso, déjame ver si sí fue correcto. Artículo 73 mejor, ¿no? Bien, en lo que lo buscamos, ahorita nos continuamos con la grabación.